Bendecido día para todos. Hoy estamos aquí para dar inicio a una nueva serie bajo la línea que hemos venido hablando, el cautiverio del alma. Y dentro del cautiverio del alma hemos venido desarrollando las diferentes vías o las diferentes formas o en las diferentes condiciones en las que el alma puede ser cautiva. Hoy vamos a hablar acerca de la tristeza. Creo que esta es una sensación, este es un estado por el que toda persona, sin importar el momento, sin importar el estado financiero, sin importar el estrato social en el que se encuentre, el lugar donde se encuentre, hemos experimentado. Y precisamente quiero partir de allí, porque cuando hablamos de tristeza, no quiero que la veamos desde el punto de que no podemos sentir emociones o manifestar sentimientos. Es decir, Dios nos creó precisamente desde el ambiente natural, desde esa parte natural, aparte de la espiritual, para que pudiéramos experimentar aquello que las personas experimentan. Claramente no fue un diseño inicial de Dios, porque cuando Adán y la mujer fueron creados en el Edén, el ambiente era de plenitud, de gozo, de satisfacción, de alegría. No había muerte, no había enfermedad, no había tristeza. Y de hecho es el estado el que Dios promete que llegaremos si somos salvos en su segunda venida. Él promete una vida de salvación donde dice que no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Quiere decir que la tristeza no va a ser parte o no es parte de esa vida que Dios promete cuando Él venga por segunda vez, porque nunca ha sido parte del diseño, como la soledad tampoco. Sin embargo, quiero que entendamos que hay parámetros donde podemos entender que si un día por una situación yo me siento triste, no quiere decir que sea incorrecto, no quiere decir que no sea válido, no quiere decir que ya estoy en una situación de cautividad. No, lo peligroso es cuando esa tristeza invade constantemente mi vida, cuando no logro manejar esta situación. Mira, respecto a esto, la Biblia nos da un ejemplo cuando menciona el tema del luto. La Biblia nos enseña con los personajes que encontramos en el Antiguo Testamento que Dios daba instrucción de específicamente cuánto tiempo una persona podía permanecer en ese estado de luto. Decía que 7 días era, digamos, el tiempo límite en el que una persona podía experimentar ese dolor de la pérdida, de ese luto. Pasados esos 7 días, la persona tenía que salir inmediatamente de allí, entrar a sus actividades, continuar con su vida. No porque a Dios no le importe la pérdida, el dolor, sino porque Dios sabe que precisamente algo tan importante o tan valioso al no saberse manejar correctamente, se puede convertir en algo destructivo. Cuando una persona, después de que se pasa el tiempo estipulado, se mantiene en esa situación, es cuando va a entrar en un estado de cautiverio. También hay otro ejemplo que la Biblia nos enseña acerca de cuando menciona que podemos airarnos, pero que no podemos pecar en el enojo. Es decir, cualquier persona puede enojarse. Por más cristiano, por más creyente, por más líder que sea de una iglesia, puede enojarse. ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo peligroso? ¿Qué es lo que me puede llevar a caer en un estado de influencia espiritual demoníaca? Que yo peque, me deje dominar y en medio de la ira ofenda, en medio de la ira sea violenta, en medio de la ira tenga comportamientos de ofensa y comportamientos agresivos contra otras personas. Ahí es incorrecto. Entonces, teniendo claridad en ello, vamos a entender precisamente cuándo la tristeza se convierte en un estado de cautividad para una persona. Repito, esto claramente sabiendo que es normal que alguien pueda experimentar la tristeza, pero cuando ya es continuo o cuando ya está dentro de lo que vamos a explicar, allí la persona necesita experimentar la libertad y necesita entender que su alma está cautiva. Vamos a empezar con el entendimiento a través de la etimología de lo que significa la palabra tristeza. La etimología nos ayuda a tener una mayor comprensión de lo que significa
la tristeza. Así que voy a usar algunas raíces hebreas y griegas para esta comprensión. Tenemos entonces la palabra katepeia, que significa una mirada abatida, semblante decaído, sentimientos de aflicción, desolación, pesadumbre. Desde esta primera terminología podemos entonces comprender lo que una persona siente o experimenta en este estado. También tenemos la palabra yagón, que significa dolor profundo. La etimología etzep, que significa desánimo. También encontramos la palabra deabón, que significa languidecimiento. La palabra kaas, que quiere decir aflicción, pesar. La palabra pip, que se traduce como desolación. La palabra leib, que significa dolor de cuerpo o de mente. Y la palabra tuja, que significa depresión, ansiedad, estar acongojado. Y por último encontramos desde la raíz del latín la palabra tristis, que significa sentimiento de dolor emocional con decaimiento anímico. Cuando nosotros leemos o comprendemos estas traducciones, estos significados, podemos entonces entender a profundidad lo que significa o el contenido de lo que es la tristeza. En términos generales o a modo de conclusión, reuniendo cada uno de estos significados, podríamos decir que la tristeza es un sentimiento de pena que abate a una persona. De esta manera vamos ahora a entender las 4 características más comunes. No quiere decir que son las únicas, pero sí las más comunes de la tristeza como esa manifestación espiritual en la vida de una persona. Como primer aspecto, la tristeza puede pasar de un momento a otro. Es decir, es algo que no se espera, es algo que no se tiene programado, es algo que no se piensa, simplemente llegó en un momento inesperado, llegó a través de una noticia o llegó a través de un pensamiento, viene de un momento a otro. Característica número 2, se puede presentar en cualquier situación. Característica número 3, se puede dar bajo cualquier ambiente. Puede estar la persona incluso muy feliz, puede estar la persona incluso en un gran día, pero a través de una circunstancia o una situación, la tristeza puede venir a invadir su alma. Y característica número 4, la tristeza se basa, depende de las circunstancias. Es así como vamos a cerrar ahora con las 2 cualidades de la tristeza. Vimos entonces la etimología, sus diversos significados, las 4 características y las 2 cualidades de la tristeza, las cuales son, como número 1, puede ser temporal, de hecho debe ser temporal, porque repito, cuando es constante es cuando ya estamos hablando de uno de los síntomas de la depresión. Cuando se sigue manteniendo en la persona podemos hablar de un grado de depresión muy alto, muy grave, y ya incluso se puede llevar la persona a medicar y aislar completamente cuando la tristeza no se sabe manejar. Por eso es importante el tema de los tiempos, la estrategia de lo que Dios nos da. De hecho, aquí ya estaría dando una estrategia importante en cuanto a entender lo que dice Eclesiastés. Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para estar alegres y hay tiempos para estar tristes. Yo necesito entender cuánto es el tiempo de duración de la tristeza. Cuando la tristeza se pasa de ese tiempo es porque ya está influenciando, dominando mi vida y por ende puedo estar ingresando al cautiverio. Y cuando esto toma fuerza, cuando se vuelve un argumento, se convierte en una fortaleza muy fuerte en la vida de una persona, ya va a llevar a otros estados mucho más graves, donde la liberación no va a ser imposible, nunca una liberación va a ser imposible para Dios, pero sí va a ser un poco más compleja, porque ya básicamente la voluntad de la persona está totalmente dominada por este estado espiritual. Entonces, puede ser temporal, y número 2, no es constante, no es continua, a menos que la persona decida permanecer en esta
condición. Estamos hablando entonces acerca de la tristeza en nuestro primer programa. Continuamos en una próxima oportunidad. Bendiciones, somos Eco de Dios.